Bien, bonjour les filles. Comment ça va? Alors, on va commencer la classe d'aujourd'hui. Bien. Alors, on va travailler aujourd'hui le dossier 5, la leçon numéro 2, qui s'appelle Grande Nouvelle. Alors, voilà. Alors, on va travailler la page 104 et 105 du dossier 5. Alors, l'objectif, c'est donner des conseils. Bien, je vais faire la lecture. Faire le tour du monde. Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons de faire le tour du monde. Fin d'études, départ en retraite, congé sabbatique. Mais c'est un voyage unique dans la vie. Il se prépare longtemps à l'avance. Impossible de partir du jour au lendemain. Organisez-vous pour profiter au maximum de cette aventure. N'improvisez pas. Comment? Un tour du monde se compose généralement d'escalades dans des pays qu'on veut découvrir. Mais vous pouvez aussi imaginer le monde en fonction d'une passion ou d'un centre d'intérêt. Les desserts, la musique, le vélo, les îles, etc. Avant de partir, posez-vous des questions. Quelles sont vos motivations? Que voulez-vous voir? Préparez une liste de pays à visiter. Fixez une durée pour le voyage. Choisissez une bonne période en fonction du climat, des prix. Faites des recherches pour effectuer les bons choix et réussir votre voyage. Autre petit conseil, ne soyez pas trop rigide. Le voyage, ce sont les rencontres, la découverte et les surprises, bonnes ou mauvaises. Ce n'est pas un marathon. Faites-vous plaisir, soyez curieux et n'ayez pas peur d'aller vers les autres. OK? Bien. Alors, de quoi s'agit la lecture de la page? Faire le tour du monde. Alors, il s'agit, l'article 1 donne des informations générales. 2, propose des destinations. 3, propose des récits de tour du monde. 4, donne des conseils. Alors, la réponse correcte, c'est donne des conseils. ¿Ok? En este texto, ustedes pueden ver las oraciones que nos expresan cómo damos consejos en francés. ¿Ok? Si nos podemos a dilucidar detalladamente, vamos a encontrar varias oraciones, como por ejemplo cuando dice aquí, faites-vous plaisir, soyez curieux et n'ayez pas peur d'aller vers les autres. ¿Ok? Ok, aquí dice otro petit conseil, ne soyez pas trop rigide. ¿Ok? Aquí también está otro consejo más. Ahora, ¿cómo formulamos consejos en francés? Ok, en francés, el tiempo verbal que utilizamos para dar consejos es el imperativo. Ok, l'impératif. Bien? Ok, activité A. Observez les verbes dans les phrases suivantes. Expliquez la différence expliquer la différence et trouver l'infinitif des verbes. Aquí tenemos faites de recherche y aquí tenemos faites-vous plaisir. ¿Ya? Ok, ¿cuál sería el verbo infinitivo de esta oración? Faites de recherche. ¿Cuál es el verbo? Voy a abrir un cuadrito acá. Okay. Entonces, faites de recherche. Ese verbo, aquí el verbo es fait, ¿ok? Está conjugado en imperativo. Pero el verbo en infinitivo, como nos dice el ejercicio, es el verbo faire.
¿ya? Es el verbo hacer. Y en la segunda oración, faites-vous plaisir, parece que es el mismo verbo faire, ¿ok? Pero tiene una partícula diferente. Dice faites-vous plaisir, ¿ok? Entonces, faites-vous es el verbo se faire. Y lo que vamos a aprender a hacer hoy es cómo nosotros formamos el imperativo de los verbos pronominales. ¿Cuáles son los verbos pronominales? Los verbos que tienen la partícula se, ¿verdad? Antes, ¿sí? Antes del verbo en infinitivo. Por ejemplo, el verbo se faire es un verbo infinitivo. Aquí dice faire es hacer y se faire es hacerse. Ajá. Entonces, aquí sería faites de recherche, sería haga investigaciones o investigue, ¿ok? Y faites-vous plaisir traduciría más bien complázcase, ¿ok? Lo que pasa es que nosotros no podemos traducir literalmente, pero entonces tenemos en la primera el verbo faire y en la segunda el verbo se faire, ¿ok? Bien. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy son particularmente las conjugaciones del imperativo en los verbos pronominales y del verbo être y del verbo avoir, que son importantes para dar consejos en francés. ¿Ok? Entonces tenemos, vamos a completar aquí, de acuerdo a la lectura anterior, ya ustedes tendrán un poquito más de tiempo para detallarla, sería en la segunda persona del singular, ¿ok? ¿Cuál es la conjugación del imperativo del verbo être? Sería soit, ¿ok? Y le vamos a agregar una palabrita, ¿ok? Esta sería la conjugación del verbo être en la segunda persona del singular. Sois prudent. Sería sé prudente, ¿ok? Este prudent lo podemos reemplazar por otra palabra. Sois responsable, sois puntuel, ¿ok? Dependiendo de lo que queramos expresar. Y en la segunda persona del plural, que sería vous, ¿ok? Vamos a recordar acá, vamos a regresarnos un poquito. Sois, prudent. La segunda persona del singular es tu, ¿ok? Esto lo tenemos que tener presente. Y cuando hablamos de la segunda persona del plural, nos referimos a vous, ¿ya? Entonces, con la segunda persona del plural nos queda soyez prudent, ¿ok? Sea prudente. Bien, entonces como ustedes pueden observar en el imperativo, nosotros no, en el modo imperativo, nosotros no colocamos, como en los tiempos verbales, un sujeto. Por lo menos acá se queda así, sois prudent, ¿ok? Simplemente se utiliza para dar un consejo, ¿ok? Una orden. Esos son los usos del imperativo. Y tenemos en la segunda persona del plural, que es vous, sería soyez prudent. Pero entonces, atención, no se escribe el vous. Tenemos con el verbo avoir, n'aie pas peur. N'aie pas peur sería no tenga miedo. Tenemos el verbo avoir, que es el verbo tener, entonces nos queda la conjugación del verbo, que es esta, se los coloco en, se los resalto en rojo, y entonces aquí está en la forma negativa, ¿ok? Si queremos hacer una oración en forma afirmativa, entonces simplemente quitamos la negación ne pas, ¿ok? Si el verbo comienza en vocal o H muda, entonces al ne le tenemos que quitar la E y le colocamos un apóstrofe, como ustedes están observando allí. Bien, ahorita vamos a ver otro ejemplo de la negación en francés. Entonces, ¿cómo nos queda la forma imperativa del verbo en la segunda persona del plural? Sería n'ayez pas peur.
Entonces, ayez es la conjugación del verbo avoir en imperativo. Ya, entonces continúo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer con los verbos pronominales? Estos son verbos pronominales. S'informer, s'organiser, s'inscrire, s'inquiéter. Entonces, profe, pero usted dijo que debían tener la palabra se. Bueno, lo que sucede es que estos verbos, como comienzan en vocal, entonces hay que quitar la E y colocamos un apóstrofe. Entonces, s'informer. Entonces tenemos acá, ya nos están dando una pista. Informez-vous. Entonces, ¿cómo nos quedaría el imperativo en la segunda persona del singular? Nos quedaría informe-toi. ¿Ok? Vamos a verificar. Informe-toi. Perfecto. Ajá. Entonces sería informe-toi. Entonces aquí lo que ustedes están viendo es que se coloca el trait d'union, que es un guión, y se coloca toi, la palabra toi, ¿ok? Informe-toi significa informa. Informe-vous, informe. Entonces, tenemos luego el verbo s'organiser. Organise-toi sería organízate. ¿Y cómo nos queda entonces la conjugación en la segunda persona del plural? Sería organise-vous. ¿Ok? Bien. Tenemos que tener esa conjugación allí respetando esas reglas. S'inscrire. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos queda la conjugación s'inscrire? Sería inscris-toi. ¿Ok? Y en la segunda persona del plural sería inscrivez-vous. Entonces aquí dice inscríbete y aquí dice inscríbase. Ajá. S'inquiéter. Entonces, ¿cómo nos queda? Vamos a hacerlo en la forma negativa. Ne vous inquiétez pas es la conjugación de la segunda persona del plural, pero en la forma negativa. Ne vous inquiétez pas. Queda igual en esta misma estructura. Pero, ¿qué vamos a hacer? Si, por ejemplo, yo quiero decir informez-vous, pero quiero decir en forma negativa, sería ne vous informez. Ajá, ne vous informez pas. ¿Ok? Sería ne vous informez pas. Organisez-vous sería ne vous organisez pas. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces seguimos esta fórmula, ne vous inquiétez pas para la negación. Entonces, si es en forma afirmativa, quedaría informez-vous, ¿ok? Tenemos que colocarle el trait d'union o el guión, ese guión es obligatorio. Y si lo vamos a hacer en forma negativa, sería ne vous informez pas, ¿ok? Allí ya no se le coloca el trait d'union. Ahora, vamos a hacer la forma negativa de la segunda persona del singular. Sería ne t'inquiète pas. ¿Ok? ¿Qué nos falta aquí? El acento. No me da la corrección, pero sería acento grave. Ajá, entonces sería ne t'inquiète pas y sería ne vous inquiétez pas. Entonces esta es la fórmula para la negación. Inscris-toi, si yo lo quiero hacer en forma negativa, me quedaría ne t'inscris pas. ¿Ok? Esa es la manera. Si queremos decir informe-toi en forma afirmativa, queda así.
Pero si lo queremos decir en forma negativa, quedaría ne t'informe, ne t'informe pas, no te informes, ¿ok? Entonces, esa sería la manera en la que conjugamos los verbos pronominales y el verbo être y el verbo avoir en su forma en modo imperativo, ¿ok? ¿Es que c'est clair l'explication? Ok, yo les voy a dejar unos enlaces para que ustedes vean en YouTube un poquito más acerca de la conjugación de verbos en el modo imperativo, ok, en el presente, de manera general cómo se hace con los verbos, ok, con los demás verbos. Y otro videito donde ustedes pueden ver con de otra explicación, otra manera de explicarlo, la conjugación de los verbos pronominales en el modo imperativo. Entonces, hasta aquí, ¿verdad? Sería lo que es la clase. Ahora, ¿cuál es la tarea que ustedes van a hacer? Bueno, la tarea se trata de 10 conseils, ¿ok? De 10 consejos. Pour être un bon étudiant de français langue étrangère, pour être un bon professeur de FLE ou de français langue étrangère, pour être un bon citoyen, pour être un bon ami, etc. Entonces, tienen varias opciones. Ustedes van a escoger la que ustedes deseen. Una sola opción. Por ejemplo, si usted trabaja, yo voy a trabajar 10 consejos pour être un bon ami, para ser un buen amigo. Entonces usted va a escribir 10 consejos de eso. No es que son 10 consejos de cada uno. Entonces tienen diferentes opciones, ¿ok? Tienen diferentes temas, ¿ok? En los que, por ejemplo, pour être un bon étudiant de FLE, para ser un buen estudiante del francés lengua extranjera, o para ser un buen profesor de francés lengua extranjera. El que ustedes escojan sería 10 consejos de cada uno, ¿ok? ¿Ya? Ok, profe, sí. Ok, très bien. Bonjour, profe. Bonjour, ¿ça va? Profe, ¿de dónde sacaríamos los ejemplos para hacer la tarea? ¿Del texto? Ustedes tienen que, primero deberían redactarlo. ¿Cuáles son sus ideas? Bueno, yo quiero hacer estas ideas. Colocan las ideas en español, buscan los verbos en francés. Bueno, este verbo, por ejemplo, si yo quiero decir, hay algunos verbos que ya los tienen, por lo menos el verbo être y el verbo avoir ya están listos, esos se quedan así, ¿ok? Sea que lo van a utilizar en la segunda persona del singular o en la segunda persona del plural. De preferencia, utilicen o empleen los de la segunda persona del plural, que es las referidas a vous, ¿ok? Para que sea como más formal, ¿ok? Pero de todas maneras, pues ustedes también son libres. Bueno, si lo van a hacer con la segunda persona del singular, tienen que escribir todo el texto desde el principio hasta el final utilizando la conjugación de la segunda persona del singular, ¿ok? Del modo imperativo. Y si van a utilizar el plural, segunda persona del plural, tiene que ser el texto coherente desde el principio hasta el final. O sea, no podemos mezclar. Si yo digo, sea prudente, en la otra línea no puedo decir, no tenga miedo, porque no sería coherente. Ajá, entonces, Ok, profe. tienes acá la conjugación del verbo être, del verbo avoir, que los van a emplear, estoy muy segura, porque, por ejemplo, para decir, pour être un bon professeur de, pour être un bon étudiant de FLE, entonces, número 1, soyez responsable, ¿ok? La número 2, écoutez, ¿ok? Es el verbo escuchar, écoutez, ya lo estoy conjugando, écoutez de temps en temps,
de la musique française, des vidéos, regarder, écouter la radio française, ok, entonces escuche la radio, vea videos, todo eso relacionado con, por ejemplo, con con este punto, para ser un buen estudiante. ¿Qué otra cosa puede ser un buen estudiante? A ver. Soyez responsable, soyez ponctuel dans les cours. Ok, entonces tenemos el verbo être, tenemos el verbo écouter. Esos verbos van, los verbos que no estén aquí, ok, van a escribir, bueno, yo tengo esta idea, escribo qué verbo, cuál sería la idea principal que yo voy a escribir, entonces, bueno, tengo el verbo écouter. Ay, profe, pero es que ese verbo écouter usted no me lo dio, y de paso no es un verbo pronominal, ¿ok? Entonces, ¿qué hace usted? Usted va a ver el videíto que yo le voy a colocar, ¿ok? Le voy a adjuntar un video, entonces usted ve el video y ve cómo es la formación de ese verbo, de los verbos, serían como el verbo écouter, como el verbo parler, como el verbo finir, y les voy a decir en qué página del libro ustedes también encuentran eso. Sería en la página 87 del libro está una explicación de cómo es la conjugación de los verbos en imperativo, ¿ok? Y entonces esta segunda parte que yo les estoy dando, que es mucho más adelante, entonces sería la conjugación de los verbos pronominales, ¿ok? Por ejemplo, organise-toi les podría servir para alguno, ¿ok? Para alguno de estos puntos, de alguno de estos temas, ¿ok? Entonces ustedes colocan el verbo y buscan el verbo, buscan la información y entonces buscan el vocabulario referente a lo que van a explicar, lo que van a decir y pues con eso van construyendo su texto, ¿ok? Entonces, yo les voy a colocar entonces los videos, van a publicar les voy a dejar el enlace de una página donde ustedes van a publicar su tarea, ¿ok? Entonces, publican su tarea allí y allí pueden visualizarlos en los videos que les dejé. Se los voy a colocar por Classroom, el enlace, y ustedes allí se pueden guiar. Si tienen alguna duda en el transcurso de que vayan haciendo esa actividad, pues claro, con todo gusto yo los voy ayudando. Se las voy a dejar, ¿ok? Para fecha de entrega, el sábado, ¿ok? 19 de febrero, ¿ok? De todas maneras, si ustedes se atrasan un poquito, ¿ok? La idea no es atrasarse tanto, pero si se atrasan un poquito, le entregan un poquito después, no hay ningún problema, como siempre les he dicho, ¿sí? Entonces, vamos a dejar entonces la clase hasta acá, para no hacer el video tan largo, y entonces cualquier duda, pues con todo gusto yo les responderé, sea por mensaje privado o, sí, por WhatsApp más que todo, porque es donde se me facilita más la comunicación. Bien, les filles, bonne journée à toutes. Merci beaucoup pour votre présence. Merci, profe. Gracias, profe. À votre service. Au revoir. Au revoir.